El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ensayo sobre Libertad y Democracia en las Américas, del Dr. Carlos Sánchez Berzaín. Gracias por estar aquí a todos los presentes, amigos de la libertad y la democracia. Por tanto, amigos de tan apreciado autor y referente de una lucha denodada por un continente libre. Agradecemos la gentil participación de Books and Books, librería insigne de Miami con 40 años de vida, 8 sucursales en el sur de la Florida, que es un vibrante centro de encuentro de autores y lectores. Y agradecemos también a Infobay, a su presidente y CEO, Daniel Haddad, por su constante respaldo a los eventos de este instituto. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en este evento especial y de los miembros del directorio en que dedicamos un poquito de nuestra atención y tiempo al director Carlos Sánchez Berzaín, quien trabaja día a día por cada uno de nuestros países de América Latina y Caribe que sufren la tragedia y las amenazas del socialismo siglo XXI. Y lo hace desde la dirección ejecutiva del Inter-American Institute for Democracy, entidad privada sin fines de lucro que tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la democracia, la libertad, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Vamos a dar inicio a esta presentación de ensayo sobre libertad y democracia en las Américas con la bienvenida de la casa, la librera Raquel Roque. Books and Books. Hola, buenas noches y bienvenidos a Books and Books, un lugar mágico para lectores, escritores y libreros como yo. ¡Qué barbaridad! Ya han pasado 40 años que estamos felizmente vendiendo, leyendo, amando y hablando de libros, y de libros en español, para los hispanos de Estados Unidos, los latinos, Latinx, como quieran decirle, nuestra gente. Esta noche en particular estamos muy orgullosos de contar con la presentación de un libro muy importante, Ensayos sobre Libertad y Democracia en las Américas, del Dr. Carlos Sánchez Berzaín, autor y director del Inter-American Institute for Democracy. El libro se está vendiendo en inglés y en español en la tienda. El autor va a firmar y ahora soy yo la que tiene el súper gran honor de ver a un panel tan excepcional y también ver a un cubano americano, un servidor público que no necesita introducción, regalado, pero como librera, I need to tell him, you need to write a book right away. Muchas gracias y disfruten. Muchas gracias a Raquel Roque y a Books and Books. Ahora damos la bienvenida al presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado, quien fue alcalde de Miami durante 8 años, es exdirector de Radio Televisión Martí, periodista con vasta experiencia nacional e internacional en varios medios de comunicación. Cubrió varias guerras civiles como las de Angola y Mozambique. Actualmente mantiene su programa en Mega TV. Tomás Regalado es un verdadero referente en el periodismo en Miami y en Estados Unidos. Bienvenido. Bueno, yo creo que Raquel se fue, pero quería decirle para responder a esa declaración que me convinó a escribir un libro, que el problema está que muchos de los que pudieran estar en ese libro están vivos todavía. Pero, entonces, bueno, algún día. Pero la realidad es que hoy nos convoca aquí los deseos que en nuestras Américas impere la libertad y la democracia. Lo hacemos por nuestros hijos, por nuestros mártires, por nuestros presos, por nuestros países. Y venimos a celebrar una noche con alguien que no admite, que no permite que exista la derrota, que no permite que exista el pesimismo. Y lo hacemos también en un lugar icónico que Mitch Kaplan, como decía Raquel, ha creado para mantener la tradición de leer para ser mejores. Pero que además en este lugar hemos estado muchísimas veces. Aquí está el embajador Valladares, está Carlos, todos los miembros del instituto.
en defensa de los valores democráticos de los Estados Unidos y de nuestros países. Este no es un lugar donde solamente se venden libros, sino se lanzan ideas. Yo me siento muy honrado en agradecer a Infobae, a Daniel y a Books and Books que hayan permitido que el Instituto Interamericano celebre esta noche de Carlos Sánchez Berzaín y sus ensayos sobre la libertad y la democracia en las Américas. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado. En este momento damos paso a la presentación del libro a cargo de Daniel Haddad, presidente y CEO de Infobae. Él es abogado, periodista de larga trayectoria y empresario bonaerense, formado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Navarra en España. Es el fundador de Infobae, la plataforma web argentina que se ha constituido en uno de los sitios periodísticos más visitados en lengua hispana. Según las cifras del 2019, es el segundo con más visitas atrás del diario El País de España. No sé si ya lo ha superado. ¿Sí? Felicitaciones. Es en tiempos de pérdida de credibilidad en los medios de comunicación que Daniel Haddad no deja de tomar riesgos y ha logrado crear el medio digital de mayor confiabilidad, emprender más proyectos comunicacionales y ser un reconocido visionario latinoamericano. Bienvenido, Daniel. La información era correcta, eso era en el 2019. Y como a veces se producen milagros, en los últimos 24 meses Infobae es el sitio número 1 de habla hispana en noticias. Muchas gracias. Bueno, para mí, primero y principal, es un honor poder compartir esta tarde con ustedes y poder haber hecho el prólogo, porque es todo un honor haber hecho un prólogo de un libro de Carlos Sánchez Berzaín. Tengo un enorme respeto por Carlos, lo conozco hace algunos años y reconozco que un libro que leí de él, que se llama Las Dos Américas, creo que habrá sido por el 2016 o 2017, me hizo pensar en algo que hasta ese momento son tantos los datos que uno maneja a diario. En 1999, en nuestro querido continente, en las Américas, el segundo continente más grande del mundo, después de Asia, había una dictadura, Cuba, una sola. Creo que si en el año 2000 nos hacían una encuesta e imaginábamos cómo iba a ser en el 2022, íbamos a decir que no hay ninguna. Y el principio de este siglo XXI nos sorprendió con algunas dictaduras más. Algunos casos los conocemos todos: Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Hemos tenido en el camino de estos últimos 20 años otros ejemplos. Y es extraño el retroceso, porque es un retroceso en libertades, en libertades fundamentales, que son los derechos del hombre, los derechos humanos. Y cuesta entender qué nos ha pasado. Y cuesta también pensar cómo salir de esto. Porque en definitiva, si algo creo que nos une a todos, es el derecho o el deseo de vivir en un país con respeto a los derechos humanos, o un país donde la democracia realmente se ejerza. Carlos, en este libro que me toca prologar, y aclaro que mi formación es la de abogado, y en la facultad teníamos siempre profesores que nos pedían ir a buscar el origen de las palabras, y siempre me quedó que prólogo es pro antes y logo palabra, ¿no? Pero también en el teatro griego había alguien que hacía un prólogo de la obra, y también se comentaba que el público lo único que deseaba es que se vaya rápidamente y que viniese la obra, así que no me voy a extender con estas palabras, pero sí es cierto que todos miramos hoy con atención qué es lo que ocurre en el continente. En el libro, que es una recopilación de columnas que Carlos ha publicado muy gentilmente en Infobae, se plantean distintas problemáticas que trae lo que Carlos denomina claramente el castrochavismo. Países donde hay elecciones pero sin democracia, la farsa que hemos visto en Nicaragua hace poquitos meses,
donde todos los candidatos opositores fueron puestos presos antes de la elección y se sigue hablando de una elección. O países donde la división de poderes es una ficción y el poder judicial depende del poder político y con eso se persigue, se acusa, se encarcela o se exilia a los ciudadanos que piensan diferente. Y a veces naturalizamos las cosas. Nosotros vivimos, Infobae publica 2000 noticias por día. Tenemos redacción en México, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires y en casi todas las capitales del mundo tenemos periodistas. Y a veces naturalizamos. El domingo, por ejemplo, se conoció una sentencia, o el sábado, al menos la prensa se enteró el sábado, una sentencia en Cuba de un periodista, creo que se llama Lucas Valle Roca, un nombre más. 5 años de prisión por tener un blog en el que pedía elecciones libres. ¡Wow! Y lo naturalizamos. Entonces creo que, para no extenderme, lo valioso del trabajo que hace Carlos intelectualmente es despertarnos, sacudirnos, hacernos pensar, mantenernos despiertos y no solo describir el problema, sino también pensar soluciones. Veo la incansable lucha de Carlos en que organismos como la Organización de Estados Americanos, además de lo que hace, haga algo más y que tenga la capacidad de poner algún otro tipo de sanciones para que romper la ley, para encarcelar, para torturar, para quitar derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de palabra, no sea gratuito, que tenga costos. Y Carlos plantea ese debate. En ensayos sobre la libertad y la democracia y las Américas van a encontrar todo esto. Perdón si me he excedido demasiado. Nuevamente gracias a Carlos por el honor de permitirme prologar su nuevo libro. Gracias a todos ustedes. Agradecemos a Daniel Haddad, presidente y CEO de Infobae. Y ahora damos paso a los comentarios del contenido del libro, iniciando con el doctor Ricardo Israel Zippel, director del Inter-American Institute for Democracy. El doctor Israel es abogado de la Universidad de Chile, máster en ciencia política y doctor en gobernanza por la Universidad de Essex, Inglaterra. Exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile. Ha sido director de la International Center for the Quality of Democracy, integrante del directorio de Casa de la Moneda de Chile en el 2018, ex candidato presidencial y autor de diversos libros y ensayos. Bienvenido. Lo primero es relatar que lo que estoy haciendo ahora se lo aprendí a Carlos, que es traer un texto escrito. Como tiene el instituto la sana costumbre de limitar el tiempo que uno habla, la única manera de decir algo es trayendo el texto escrito. En el libro, la columna sobre la constituyente chilena, a partir de la página 151, refleja bien las características del autor y destaco 2. Se puede o no estar de acuerdo, pero siempre, y reitero siempre, parte de hechos. Y en un continente que predomina la narrativa y el relato sobre los hechos, eso es una virtud a ser destacada. Segundo, entiende bien los elementos propios de Chile, así como los que son comunes al resto de América Latina. En esa columna no solo aparece la plurinacionalidad, sino también su aporte, que hay decisiones que más que representar mayoría, lo que existe es una simulación, porque más que una mayoría es la suma de minorías diversas. Creo que el apego a hechos puede venir del ejercicio de la abogacía y de su experiencia ministerial en Bolivia. Doblemente aplaudible, toda vez que un pasado conflictivo en el país que yo nací, Chile, y con Bolivia, lleva a muchas figuras públicas a caricaturizar a veces al otro país, Bolivia y Chile, al confundir deseos con realidades. Así como no se traga, al igual que yo, lo de la supuesta excepcionalidad chilena o argentina, ninguna excepcionalidad, creo que es bueno resaltar que acepta las opiniones distintas, entendiendo que enriquecen. Pero ojo, nunca da el brazo a torcer, ya que su lectura del manual de Correño para adversarios políticos e intelectuales acepta
que se puede usar el codo. Creo que este libro es una muy buena idea y como todo lo que encuentro bueno, algún día la utilizaré, reconociendo por cierto el origen. La de recoger columna en un texto con la fecha respectiva, en este caso el 25, es el 28 de febrero del año 2021, es decir, se adelantó a muchas opiniones que vinieron con posterioridad sobre esta constituyente. Eso le da inmediatez a la vez que alejamiento, ya que al ser una selección es lo que ha resistido bien al día siguiente de su ocurrencia y ha sido validado por el tiempo. Como jurista y politólogo creo que sobre la base de una muy buena cultura jurídica y politológica ha tenido un aporte consistente en temas a los que se ha dedicado, como aquí ha sido resaltado por los señores Regalado y Haddad, en cuerpo y alma, tales como la delincuencia organizada en los gobiernos de América Latina y sobre todo la defensa de la democracia, es decir, los temas de todo el libro. Carlos es un muy buen generador de terminología adecuada, que resume muy bien un fenómeno. Por ejemplo, la importancia de la Carta Democrática Interamericana y que es un gran aporte, y el hecho que no siempre se aplique y se exija eso es tan absurdo como pedir la no aplicación del Código Penal, y eso lo he dicho simplemente porque ha aumentado la delincuencia. Está su opinión de Cuba como el origen de este aumento de las dictaduras en América Latina, la recordada noción del castrochavismo, eso que recordaba Daniel Haddad, que se vota en muchas dictaduras pero no se elige, y últimamente el de la narrativa, la verdad, para enfrentar y derrotar a las dictaduras en las guerras culturales, ya que a los hechos se insiste y aparece en el libro, hay que agregarle un relato que aporte emoción por la importancia de las elecciones. Y es una preocupación en que desde su existencia de la Carta Democrática el número de dictaduras ha aumentado sin encontrar la reacción, y a eso dedica su vida, ni en América Latina o en Estados Unidos. Antes de concluir, quiero contar que lo conocí por casualidad, poco después de radicarme definitivamente el año 2019. Fue él saliendo y yo entrando a una entrevista televisiva con esa gran figura de la comunicación que es Oscar Aza, a quien también conocí ese día. Recuerdo haberle dicho a Carlos que seguía sus intervenciones ante la OEA o el Congreso de Estados Unidos, por lo que pensaba que estaba radicado en Washington y me sorprendió que estuviera radicado aquí en Miami. Me invitó a incorporarme al Inter-American Institute for Democracy. Yo mencionaba el apego a los hechos. Ahora agrego la generosidad y la franqueza, ya que me consta, a partir de un proyecto que me tocó coordinar que fracasó, de su respaldo a pesar de no estar de acuerdo con varias cosas que allí se expusieron. Destaco por sobre todo su capacidad de separar lo accidental de lo sustancial, reflejada en el artículo y en el libro. El artículo me motivó a leer el resto y, al igual que Daniel, había leído muchas de esas columnas en Infobae o la web del instituto, también en el Diario de las Américas. Pero ahora me llamaron la atención varias porque descubrí varias cosas que antes no me había dado cuenta. Por lo tanto, lo que yo quiero señalar es esta capacidad para separar lo accidental de lo sustancial, lo importante de lo urgente. ¿Y qué es lo sustancial y lo más importante? Lo que está presente a través en la columna y en todo el libro. Este tema de vida, lo que nos une, que no es estar siempre de acuerdo en cada opinión, sino respetar al que piensa distinto y concentrarse en ese tema. La característica del diálogo y la democracia que se da en la democracia y en ningún otro sistema político, al igual que el respeto a la otra persona. Esa es la gran superioridad de la democracia expresada en la actividad diaria, y que en América Latina las dictaduras debieran ser vistas como delincuencia organizada y no regalarle una categoría política de lo que carecen. Por ello,
la defensa de la democracia y la libertad. Son en el libro verdaderos hitos y cumbres del registro civilizador del ser humano. Y por eso le tengo no solo respeto, sino también agradecimiento por los libros y por la labor de la cual el libro es tributario. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Israel por su intervención. Ahora damos paso a Luis Galeano, periodista de investigación nicaragüense cuya trayectoria profesional pasa por la edición del Nuevo Diario, las agencias EFE y la agencia Associated Press. Pasa luego por la televisión con su programa Café con Voz, donde continuó con su enfoque en corrupción y abusos en el sector público y privado. Luis Galeano dejó de transmitir su programa en el canal 100% Noticias tras ser allanado por la Policía Nacional en diciembre de 2018. Y hoy en día sigue transmitiendo Café con Voz desde Miami. Bienvenido, Luis Galeano. Muchísimas gracias, buenas tardes, doctor Sánchez, doctor Tomás, amigo Haddad, presentes. Conocí al doctor Sánchez en una entrevista como periodista, ¿no? Y de pronto la conexión entre un buen entrevistado que conoce la realidad latinoamericana y que te ubica, porque de pronto en los medios de comunicación creemos que ser de izquierda o pensar como la izquierda es ser lo correcto. Y en esas pláticas con el doctor Sánchez Berzaín uno se da cuenta, con ese conocimiento que tiene la realidad latinoamericana, que a veces esa visión está equivocada. Nos ayuda, como diríamos, a ubicarnos, a ver esa realidad más de cerca. Gracias, doctor, por ese trabajo que hace constantemente desde su perspectiva, desde su conocimiento de nuestra región y ayudando, lógicamente, al continente a luchar por sus libertades y por su democracia. Ensayo sobre la libertad y democracia en las Américas. Yo escogí la columna que el doctor Sánchez escribió el 23 de mayo del 2021, titulada Criminal Proceso Electoral de la Dictadura en Nicaragua. En las dictaduras electoralistas, que es un término acuñado por el doctor Sánchez Berzaín muy acertadamente, se vota y no se elige. O se vota pero no se elige. En ese sentido, quienes han alcanzado el poder democráticamente en las naciones donde hoy se han instaurado varias dictaduras, cometen todo tipo de crímenes para falsificar el proceso y el resultado, simulando que juegan a la democracia. Pero este artículo, el doctor Sánchez Berzaín, además de detallar muy acertadamente la manera en la que se asalta la voluntad popular, nos pone de manifiesto los elementos que deberían ser una especie de manual o alerta o decálogo que sirva para detectar rápidamente que una democracia en nuestro continente se encuentra realmente en riesgo. Y permítame, por favor, hacerlo en una especie de 10 puntos, por eso digo un decálogo. Ojo, porque en muchos países de nuestra región está pasando exactamente esto ahora. Los regímenes que alcanzan el poder por medio de procesos electorales y llegan democráticamente a ocupar la silla presidencial y a copar al Estado, uno, violan los derechos humanos de una población reclamando el respeto a los derechos humanos de ellos y de quienes los afectan o los apoyan en su decisión de instaurar una dictadura o un régimen absolutista. Dos, controlan total y absolutamente de las fuerzas del orden que acompañan todo lo que se les mande, aun cuando saben que actúan contra ley y por tanto delinquen junto a quien ejerce el poder. 3. Control y centralización de todos los poderes del Estado, entre ellos el electoral, que elimine a partidos políticos u organizaciones opositoras que además manipulen el padrón electoral con cientos de miles de votos a favor del régimen y que garantice que no haya sorpresas en su contra. 4. Acciones que restringen las libertades individuales como la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa y libertad de organización. Me detengo acá para que vean solamente rapidito hacia Guatemala o miren hacia El Salvador. Lamentablemente, Daniel Ortega y Rosario Murillo han comenzado a exportar de manera muy, pero muy
fácil ese modelo nefasto hacia la región centroamericana. Es una copia pasito a pasito de lo que hace Ortega importando este modelo nefasto del despotismo. 5. Su implantación progresiva del sistema jurídico hasta hacer desaparecer el Estado de Derecho. Ordenan la aprobación de leyes que criminalizan el ejercicio de la democracia. Leyes de agentes extranjeros, ley de ciberdelitos, leyes de soberanía, etc. Todo para criminalizar el ejercicio de las libertades y la democracia. 6. Persecución a líderes políticos de la sociedad civil y opositores para evitar la organización política. Cuando el doctor Sánchez Berzaín escribió este artículo, se había anunciado un proceso penal en contra de Cristiana Chamorro en Nicaragua por supuesto lavado de dinero. Estamos hablando del 21 de mayo del 2021. Semanas después hubo una redada brutal en Nicaragua en la cual todos los candidatos o precandidatos a la presidencia fueron encarcelados y Ortega no tuvo otra competencia más que él mismo en el sainete electoral del 7 de noviembre del año pasado. La séptima del decálogo, preparar fiscales y jueces dispuestos a retorcer la ley como se le ordene con tal de llevar adelante procesos espurios, basados en acusaciones falsas y con sentencias macabras, sin ningún fundamento. 8. Reformar la Constitución para elecciones. Esto es típico, ¿no? Reformar la Constitución para que el porcentaje con el que ganen sea el de una mayoría que es ínfima, pero que en relación a la mayoría que está disgregada se convierte en la base para alcanzar el poder, aunque sea en el caso de Nicaragua con el 35% de los votos. En El Salvador es otro fenómeno, pero el punto es que reducen el porcentaje para alcanzar el poder y de esta manera se sienten una mayoría que no son realmente. 9. Inventarse una oposición que simule ese papel cuando en realidad son colaboracionistas de la dictadura electoralista. Todos han sido vacunados contra la rabia, diría un filósofo de mi país. Y el 10, perseguir ferozmente a lo que quede de la oposición real. En Nicaragua hoy en día hay una persecución salvaje en contra de la Iglesia Católica. De ayer para hoy han cerrado 7 emisoras de la Iglesia Católica en el centro del país. Está un cura a punto de ser secuestrado, como otros 2 que han sido acusados por violación y por abusos sexuales, sin ninguna base. Y además de eso, el obispo de Matagalpa está siendo en estos momentos asediado por fuerzas de la guardia de Daniel Ortega, que amenaza con apresarlo. Mientras todo esto sucede, el Papa Francisco guarda un estruendoso silencio alrededor de lo que ocurre con su iglesia en Nicaragua y está más preocupado por otras cosas en el mundo, ¿no? Este es el decálogo, porque en el artículo del doctor detalla todos estos elementos que deben de ser voces de alerta o señales de alerta para decir, aquí se va a instaurar otra dictadura. Y por eso hay que accionar rapidísimo. Y en el camino vienen las feroces campañas de estigmatización y persecución, aplicando la política de entierro, encierro o destierro, con un discurso que presenta una realidad paralela, hablando de golpes de Estado, del yanqui enemigo de la humanidad, de la CIA y demás, y toda esa verborrea gastada del libreto cubano, haciendo creer a algunos incautos que el país vive feliz encarcelado, implementando la falacia de que son el sostén del presente y del porvenir, y que no es necesario ni siquiera las elecciones, porque la población lo ama tanto que es lo mejor para ellos tener un partido único, que no se dispute con nadie más el poder que con ellos mismos. Así es, como dice el doctor Sánchez Berzaín, que se vota en las dictaduras electoralistas, pero nunca se elige. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Luis Galeano y ahora continuamos con nuestra directora Beatriz Rangel. Beatriz Rangel fue jefe de gabinete y ministra de la Secretaría bajo la administración del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Ha sido miembro ejecutivo de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Tiene una maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad de Boston y un MPA de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.
Ha sido estratega jefe del grupo de empresas Cisneros y es director general de AMLA Consulting. Beatriz Rangel es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos, pero muy especialmente gracias a Carlos Sánchez Berzaín por pedirme que comentara uno de sus ensayos sobre Venezuela. Voy a comentar el que escribió el día 7 de febrero del año 2021, que está titulado Venezuela ya es Cuba, que sigue en este devastador proceso. El ensayo se refiere al proceso de ocupación de Venezuela por el régimen cubano y lo describe de manera bastante acertada y gráfica al indicar, y abro comillas, Venezuela ha pasado a ser un lugar de sobrevivencia que depende cada vez más de las remesas de los venezolanos que forman el gigantesco exilio que prefieren llamar diáspora, cierro comillas, y, abro comillas, han convertido a la cuna de la libertad y del libertador en la principal colonia de Cuba, que opera el sistema de seguridad militar, político, de inteligencia, represión y más. También indica, o mejor, sugiere, Carlos, que Cuba ha llevado a Venezuela a un punto de extinción económica que ya no satisface su principal objetivo geopolítico, que es el de adueñarse de su caudal energético. Por tanto, Cuba va a buscar expandirse a otros territorios que ofrezcan lo que hoy Venezuela ha dejado de tener y se mencionan como posibles objetivos Bolivia y Colombia. Aun cuando estoy en perfecta sintonía con el autor en lo que se refiere a la descripción que hace de los estragos causados por el régimen de La Habana en Venezuela, no concuerdo totalmente con la dirección estratégica que él sugiere, porque como bien nos advirtiera hace muchos siglos Aristóteles, toda forma de gobierno lleva en su seno sus semillas de la destrucción. Y en el caso del régimen de La Habana, la biología ha corroído sus entrañas, al punto que hoy se mantiene por simple gravedad, porque todos sus dirigentes reposan en cementerios, y lo que queda es un grupo muy pequeño, incapaz de comprender el mundo del siglo XXI. Para mí, el 11 de julio del año 2021 comenzó el proceso de desintegración, cuya extensión aún no se avisora, pero que claramente está en marcha. Signos de este deterioro abundan. En cualquier lugar, no han podido suprimir la protesta popular. En cualquier lugar del territorio cubano, sea un mercado, sea un hospital, sea una escuela, sea una plaza, aparecen grupos pequeños expresando su protesta contra el régimen. Y aun cuando la represión continúa, el movimiento no lo han podido sofocar. Y algún día esas chispas se van a volver en una hoguera, y la hoguera se va a tornar en faro de la libertad. Venezuela, en cambio, está con una capacidad maligna de operar, porque el régimen ha desensamblado todo el edificio democrático, ha desactivado todo el núcleo de disenso y ha reducido a la población a un estado de esclavitud moderna, bajo el cual quien disiente no come, no tiene acceso a un hospital y no va a la escuela. La educación es hoy un andamiaje de indoctrinamiento, y los últimos reductos, que eran las universidades, han caído en su mayoría en manos del gobierno o de sus agentes. No existen medios independientes, y la clase media, que dotaba a la economía venezolana de la savia del crecimiento, está regada por todo lo ancho del globo terráqueo, con concentración en las Américas. Sus depósitos minerales y energéticos están siendo explotados por el crimen organizado transnacional y representantes de estados forajidos o estados mafiosos. En síntesis, Venezuela es el Port Royal del siglo XXI. La cepa populista latinoamericana fue reencarnada en Cuba con una inyección de socialismo. Esta cepa ha mutado en Venezuela para convertirse en una entidad que representa los más amplios poderes antidemocráticos y criminales del mundo. En síntesis,
Cuba sembró las semillas del primer estado forajido en las Américas. Según las Naciones Unidas, un estado forajido es una nación o estado que sistemáticamente viola el derecho internacional y que representa una amenaza para la seguridad de otras naciones. El cambio internacional, lamentablemente, favorece la perpetuación de un estado forajido como Venezuela, porque Occidente, incluyendo Estados Unidos, están abocados a la reestructuración económica, que es el legado del COVID-19, y a la reconstitución de los equilibrios geopolíticos internacionales. En esos escenarios, Latinoamérica conlleva poco peso. Y en las Américas, la única democracia liberal, que es Estados Unidos, acompañada por Uruguay, Costa Rica y Barbados, ya que Chile parece estar titubeando, no parece tener suficiente peso como cambiar el curso de los acontecimientos. Internamente, estas naciones confrontan importantes retos domésticos que limitan su capacidad de acción en el contexto internacional. Brasil y México, las democracias más grandes de Latinoamérica, confrontan severos dilemas de gobernabilidad, de compromiso democrático respectivamente. Y el resto de las naciones está afectado por cepas menores del mismo virus que sacude a Venezuela. Bajo estas circunstancias es imposible confrontar con éxito la amenaza que representa hoy por hoy Venezuela, porque como lo indica un trabajo de investigación sobre el crimen organizado transnacional llevado a cabo en el Inter-American Institute for Democracy, y cito, el Estado forajido goza de ventajas que le confieren poder. Por eso su tratamiento no se puede dejar solo en manos de organizaciones multilaterales, de naciones individuales o del sector privado. Cada uno de ellos ha hecho esfuerzos para combatir el flagelo, pero la historia indica que los esfuerzos exitosos para combatir la actividad ilícita sin fronteras dependen de un esfuerzo conjunto de sus víctimas. Y lamentablemente en nuestro hemisferio no parecen existir condiciones para que se produzca esta movilización regional. Pero gracias a personas como Carlos Sánchez Berzaín, la lucha continúa, la alerta se lleva en todas las actividades dentro del Inter-American Institute for Democracy y desde el punto de vista intelectual, el despotismo por lo menos está acechado. Gracias. Muchas gracias a nuestra directora Beatriz Rangel. Ha llegado el momento de las palabras del autor, Carlos Sánchez Berzaín, abogado y director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Carlos Sánchez Berzaín ha sido ministro de Defensa de Bolivia, es máster en Ciencia Política y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público. Es máster en Consultoría de Imagen y Política en la Universidad de Camilo José Cela de España, columnista en varios medios de la región y autor de varios libros sobre las amenazas a la democracia y la naturaleza de las dictaduras en la región. Ha auspiciado causas históricas en su tierra natal, Bolivia, en defensa de las libertades fundamentales y el control constitucional. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Castrochavismo, Crimen organizado en las Américas, Bolivia, la patria está cautiva, Dictaduras y democracias en América Latina, Las dos Américas, democracia y dictadura, La lucha continúa hasta acabar las dictaduras. Y ahora nos trae este libro, Ensayos de libertad y democracia en las Américas. Con ustedes, el hombre del momento, Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias. Gracias. Quiero empezar agradeciendo su presencia, agradecer al presidente del instituto por su generosidad permanente y su respaldo constante, agradecer a los miembros del directorio que están aquí presentes, a Daniel Haddad, que además de ser un extraordinario y exitoso periodista, es un ejemplo de lo que es un emprendedor del siglo XXI, una mezcla de empresario y líder en el manejo de la tecnología, que permite que la defensa de la libertad y la democracia en español tenga un medio tan importante como Infobae. Quiero agradecer a los amigos y colegas que han hecho comentarios sobre los ensayos respecto a Venezuela, Nicaragua y respecto a Chile.
Y dicho esto, también agradecer a mi familia que está aquí presente y a los amigos. Comienzo la descripción de este libro, Ensayos sobre Libertad y Democracia, leyendo el prólogo, la dedicatoria, porque cada que presento un libro, el libro tiene una dedicatoria. El anterior libro estuvo dedicado a mi fallecido padre, pero este libro está dedicado de la siguiente manera. Dice: a las víctimas del terrorismo de Estado, con el que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua someten a los pueblos, a los presos, perseguidos y exiliados políticos de las Américas, símbolos vivos del oprobio que señala a los indiferentes como corresponsables de esta infamia. O sea, estamos hablando de un hecho de realidad. Lo que hace este libro es presentar realidad objetiva. Realidad objetiva separada, resumida, clasificada en hechos y en momentos que se han desarrollado el año pasado, el año 2021, y que son presentados aquí a través de un índice muy bien preparado por nuestro editor, don Kiko Arrocha, también aquí presente, que empieza con un primer capítulo sobre libertad y democracia, cuyo primer tratamiento, cuyo primer ensayo es el de la rebelión como supremo recurso contra la tiranía y la opresión. Porque eso es. Si ustedes revisan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el segundo considerando declara que es importante generar una situación de derecho para evitar que los pueblos y los seres humanos se vean forzados a acudir a la rebelión, que es el recurso legítimo contra la tiranía y la opresión. Después un segundo capítulo que habla de castrochavismo y terrorismo de Estado, porque el castrochavismo, como ustedes lo conocen, no es una organización política, es una organización criminal que, liderada por la dictadura de Cuba, integra a las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y trata de expandirse a través de mecanismos como el Foro de Sao Paulo, como las FARC, como la manipulación de sus medios de comunicación, como narrativas falsificadas en todas las Américas para conspirar permanentemente contra la libertad y la democracia. Después hablamos del sistema interamericano en una llamada que es permanente, que no ha cesado ni cesará, que es la de decirle a los administradores de la Organización de Estados Americanos y de este sistema que la democracia, como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo, que quiere decir el más importante de los tratados que se puede firmar y que por lo tanto es ley para todos los países de las Américas, esa carta declara que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverlo y defenderlo. Y esa democracia suplantada, esa democracia falsificada, esa democracia atacada en diferentes niveles y en diferentes países, merece una acción más positiva de la gente encargada de hacer cumplir esa ley. No es que no hay leyes, es que no se cumplen. Y el hecho de que no se cumplan no quiere decir que han desaparecido. Sirven para señalar primero quiénes las violan y quiénes, que estando en la obligación de hacerlas cumplir, no hacen todo lo que debieran. Y en ese escenario nuestro reclamo, nuestro pedido, nuestra sugerencia y nuestra propuesta de participación, es decir, que la Carta Democrática Interamericana tiene que ser aplicada, tiene que ser fortalecida, y que ese es el instrumento de lucha diaria contra las dictaduras. Después tenemos ensayos por países: Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, el Perú. Desarrollar cada uno de los temas que aquí se presentan sería muy largo, por eso los invito a leer el libro, que es un contenido de ensayos, porque el ensayo es la figura literaria de la prosa corta que nos permite presentar temas, y en todos estos trabajos que se han publicado en Infobae y que hay un par que han sido posteriores a esas publicaciones, ustedes van a encontrar tres elementos. Primero, la realidad objetiva. Yo no escribo
sobre cuestiones que no son reales. Todos mis trabajos están basados en un planteamiento de hechos verificables. Segundo, esos hechos verificables generan un análisis en el marco de referencia no de lo que debe ser, sino de lo que es, de lo que manda la ley internacional, la ley nacional, la ley moral, la ley universal que rige para la libertad y para el fundamento de una sociedad justa. Y tercero, una propuesta que a veces es una crítica, que a veces es una sugerencia y que en ocasiones recoge las opiniones de lo que la gente está pensando. Yo quiero recordar que la libertad republicana tiene y está fundada en el concepto de no dominación. La libertad no es el libre albedrío, la libertad propia tiene como límite la libertad de los demás. Y en esa señal tenemos el concepto de libertad republicana que nos permite entender que la libertad es el ejercicio de las iniciativas y del ser humano para llevar adelante la realización de lo que la Constitución americana llama la búsqueda de la felicidad. Quiero decirles que en este libro recogemos varios conceptos que han sido citados. Las dos Américas, siguen existiendo dos Américas, es la característica de la región en el siglo XXI, pero yo he avanzado mejorando la definición del concepto. Cuando escribí el libro que menciona Daniel Haddad, las dos Américas representaban el eje de confrontación entre la dictadura, el grupo de dictaduras que atacaban a la democracia. Eso sigue existiendo, pero el grupo de dictaduras es hoy día crimen organizado transnacional, porque los hechos demuestran con toda claridad que la organización liderada por Cuba e integrada por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con un pie puesto en Chile con Boric, en el Perú con Castillo y con diagnóstico reservado con Petro en Colombia, y con dos gobiernos paradictatoriales, el de Argentina con Fernández Kirchner y el de México con López Obrador, no responden a una ideología, no responden a una posición política, ni siquiera a una propuesta programática. Son crimen organizado. Protegen la violación de derechos humanos, protegen la explotación y el esclavismo en el siglo XXI, hecha por Cuba a través de los médicos esclavos y el sistema de internacionalistas, protegen la tortura, protegen la impunidad y son narcoestados. Y están buscando a través de ese sistema de dominación protegerse a sí mismos, porque ustedes revisan el gran cuadro de honor de lo que es el castrochavismo, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Todos los que lo lideran son criminales que tienen que permanecer en el poder para no terminar en una cárcel. Entonces, el eje de confrontación de hoy día es democracia versus crimen organizado, que se llama castrochavismo. Este libro, entre otras cosas, por esa dedicatoria que les he leído, busca hacer una reflexión para que no coexistamos con las atrocidades. La vida en los países que no están afectados, no todavía, por este tipo de agresión, es plácida, es tranquila. Pero eso pasa hasta que llega. Y no podemos coexistir con la atrocidad de los presos políticos. Yo he sido preso político, solo por 4 noches, en la última dictadura de Bolivia del año 80. Y eso es una atrocidad que solamente se puede reflejar si lo has vivido. Aquí hay un preso político de casi 23 años, Armando Valladares. Aquí hay una cantidad de gente que se ha librado de la tortura, que se ha librado de la persecución. Eso está existiendo hoy día en tiempo real. Los jóvenes que han salido el año pasado en el 11J en Cuba a reclamar por patria y vida y por comida, por alimento, están siendo procesados y condenados, como lo ha reflejado Daniel Haddad, a años de cárcel, a décadas de cárcel, y la gente que no ha salido y tiene un blog, a 5 años de prisión. No podemos coexistir con la atrocidad de la persecución política contra las ideas, no podemos coexistir con la atrocidad de los presos políticos, los torturados y los exiliados. Miami es la capital del exilio, la Florida es el estado capital del exilio latinoamericano. El Inter-American Institute for Democracy nace por el crecimiento de ese exilio, que cuando yo llego a los Estados Unidos perseguido el año 2003, simplemente tenía el exilio cubano y los resabios de los exilios de las guerras civiles de la década de los 80.
Y empiezan a llegar los venezolanos y después llegan argentinos de Kirchner y después llegan ecuatorianos perseguidos por Correa y después llegan más venezolanos y llegan nicaragüenses y empiezan a llegar centroamericanos. No podemos coexistir con la persecución. El exilio es un hecho de anormalidad que fuerza a la gente a vivir donde no quiere, porque la gente está mejor viviendo en las condiciones que sean en su casa, en su país, en el lugar donde ha nacido. Y tenemos más de 7 millones de venezolanos, pero nos olvidamos con esa noticia que la dictadura de Cuba ha exiliado a más del 50% de su población los últimos 63 años. No podemos coexistir con eso, por eso hablamos de libertad y democracia. Termino simplemente diciéndoles que todo esto que puede parecer una descripción pesimista es un reflejo de optimismo. Porque la libertad siempre ha sido desafiada, la libertad siempre ha sido acosada, la libertad siempre ha sido arrinconada, pero la libertad siempre ha ganado, es la historia de la humanidad. Y les quiero contar que la libertad está ganando en las Américas, que la libertad y la democracia atacadas por la conspiración permanente del grupo criminal que es el castrochavismo, contra la metodología cubana establecida desde el año 1959 está ganando. Se puede observar y hacer el análisis al que casi nos tiene acostumbrada la narrativa pesimista de decir sí, pero ya ahora Colombia, y ahora viene el Brasil, y qué va a pasar con la Argentina, y México dónde irá. La democracia tiene crisis permanentes, la democracia no está bien, pero las dictaduras de crimen organizado están peor. Miren ustedes cómo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no tienen economía. No hay, Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. Venezuela y Nicaragua son países que están prestándose para pagar los intereses del préstamo anterior y para tratar de pagar los sueldos. Están en una crisis económica terminal y no hay quien los salve. No tienen pueblo. Tienen que encarcelar a todos los candidatos en Nicaragua para simular una elección. Y en Bolivia hay 98 presos políticos por la misma situación y todo lo que se dice oposición, que es oposición funcional y que ha pasado de ser oposición funcional a ser rehén, tienen juicios y tienen persecución política para que hagan lo que el régimen quiere y simulen de esa manera alguna forma de democracia. Y lo que pasa en Bolivia está pasando en los otros países. No hay pueblo. Tampoco tienen narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? ¿Quién se cree el cuento que hubo una revolución en un asalto sanguinario al poder? ¿Quién se cree en el éxito del deporte cubano o en el éxito del sistema de salud cubano o en el del nuevo hombre de Cuba que proclamaba Fidel Castro, que es ahora el que le está pidiendo pan y vida y al que están encarcelando y al que están obligando a salir al exilio? No hay narrativa. Y además están en evidencia. Antes navegaban con careta política, hoy día no les queda sino la careta de delincuentes organizados que sostienen narcoestados. Entonces, siendo esas las buenas noticias, yo les digo que tenemos la certeza moral de la victoria, tenemos el hecho de la certeza histórica de la victoria porque la libertad siempre ha triunfado. Y estamos en un momento en el que más allá de los pesimismos, los llamo a difundir, los llamo a proponer, los llamo a llenar el espacio de la narrativa de la verdad. Porque en el espacio, en el universo, no hay espacio vacío, algo lo llena. Y si los defensores de la libertad, la gente libre, sigue en silencio y no habla, y no proclama, y no defiende la libertad, ese espacio va a ser llenado, como estaba hasta hace poco, por la narrativa falsificada de la mentira en la cual el castrochavismo es un experto. Hay que llenar esos espacios con la narrativa de la verdad, de la libertad y de la democracia, y ese es el aporte que quiero hacer hoy día con este nuevo libro sobre libertad y democracia. Muchas gracias. ¿Ahora sí no lo bebemos? Sí. Felicitaciones al autor y muchas gracias por contribuir tanto a las ideas de libertad. Agradecemos a todos los que nos han acompañado hoy a la presentación del libro Ensayos sobre libertad y democracia en las Américas. El libro está disponible aquí en Books and Books y en Amazon. Buenas tardes.